de ellos son muy distintas a las nuestras. Pues hablando de las lógicas de ellos, nos acompaña en la línea León Valencia, quien hizo parte de ese grupo armado hace muchos años, pero hoy es un investigador y acabó de publicar un libro que se llama La Parapolítica, que presentó este sábado en la Feria del Libro, y creo que León es una persona que nos puede ayudar a entender esas lógicas del ELN y si realmente en este intercambio de declaraciones entre el gobierno nacional, los negociadores del gobierno y los negociadores de esa guerrilla, ¿queda algún tipo de esperanza de que va a haber alguna negociación o no? O si el hecho de las marchas del fin de semana pues hacen casi que imposible que esto vaya a llegar a un buen puerto. León, bienvenido a Mañanas Blue y mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Sí, yo creo que el ELN está en una situación dura interna, mucho miedo a la división, está en tensiones graves internas, no solo con el Frente del Sur, de Comuneros del Sur, sino creo que al interior del ELN y arriba en la cúpula, en el Comando Central, hay diferencias importantes de cómo comportarse en este momento político. Ya tuvieron una situación parecida cuando nosotros, un grupo, el de la Corriente Renovación Socialista, a finales de los años 80 del siglo pasado, principios de los 90, también hicimos un grupo para empujar al interior del ELN la idea de venirse a la paz. Y en ese tiempo había una división también interna y se citó a un congreso, tal como hay la idea ahora de citar a una convención o a un congreso del ELN. Citaron a un congreso, fuimos nosotros, fueron 102 delegados de todos los frentes guerrilleros, cuando eso el ELN era mucho más grande que este ELN de ahora, habrían unas 10.000 personas, guerrilleros profesionales metidos en esa lucha, y era una organización mucho más potente. Y fuimos allí, y de los 102 delegados, 32 delegados nos acompañaron, me acompañaron a mí en la idea de venirnos a la paz, y 70 votaron en contra, y quedó mayoría la posición del cura Pérez y la posición de Pablo y la posición de Antonio García, que eran los otros miembros del Comando Central, y la posición de Gavino. Eso pues eran 4 por esa posición en el Comando Central y 1 que era yo por venirnos a la paz. Entonces quedé en minoría, y nosotros después logramos pactar con ellos que nosotros nos salíamos y nos veníamos a la paz, porque ellos habían hecho ya mayorías internas y se quedaron con la oficialidad del ELN. Pero en ese momento también hubo las mismas tensiones. Se estaba negociando en Tlaxcala y Caracas, y nosotros, este grupo al interior del ELN nombró una fracción, nombró un grupo que fuera hasta Caracas a pedir participación diferente de la cúpula del ELN mayoritaria en la mesa. Y ahí mismo nos vetaron y dijeron, si entra el ELN, si entra este grupo, que lo llamamos la Corriente de Renovación Socialista, aquí a esta mesa, si el gobierno admite eso, entonces nosotros nos paramos de la mesa y ya no hay más negociación. Y el gobierno en ese momento, año 91, prefirió, y ya nosotros nos dio un tiempo pues largo para que nos preparamos para la negociación, y seguimos teniendo contactos con el gobierno discretos, y solo en el 94 vinimos a negociar nosotros, porque el ELN no permitía que negociaran con nosotros. Pero entonces en ese contexto, León, tan importante que usted nos acaba de decir, porque es muy parecido a lo que estamos viviendo, o tiene unas similitudes pues muy razonables con lo que está pareciendo. El hecho del anuncio de un congreso del ELN podría ser mirado como una buena noticia, ¿o usted cree que eso es un saludo a la bandera, porque en realidad ellos no van a tener ningún tipo de acercamiento con Comuneros del Sur? Eso por una parte, y por otra parte, pues aquí es un gobierno que dice, venga, yo le pongo un vocero negociador solamente para Comuneros del Sur. ¿Usted cree que a puertas de un congreso del ELN y que el gobierno ponga un vocero particular para ese, que digamos es como una especie de disidencia, cree que desde el punto de vista del diálogo es una buena estrategia? Es una muy buena noticia que haya un congreso del ELN, porque lo que quiere decir es que están definiendo posiciones internas, y que el único que tiene diferencias no es ese Frente Comuneros del Sur, que ese Frente Comuneros del Sur es una muestra pequeña de que adentro hay otras personas
con diferencias. Es muy probable que los que están en la mesa de conversaciones, encabezados por Pablo Beltrán, tengan una opinión un poco distinta a la de Antonio García, y entonces este Congreso es para dirimir esa diferencia arriba, esa diferencia grande que tiene el ELN internamente. Y yo creo que pues, están en una situación parecida, porque a nosotros nos jaló la Constitución del 91 y las negociaciones de paz que adelantaba el M-19, pero en este momento a mucha gente del ELN, no solo a Comuneros del Sur, seguramente la está jalonando el hecho de que hay un gobierno de izquierdas, el hecho de que Petro es el presidente de la República y que hay una posibilidad enorme de que ellos se vengan de la mano de un gobierno de izquierdas a la paz y tengan más garantías y tengan más posibilidades en sus aspiraciones. De manera que la diferencia es más grande que lo de Comuneros del Sur. El Congreso es una buena noticia y ojalá no ocurra lo que ocurrió con nosotros, que nosotros quedamos en minoría, nosotros nos debatimos en ese Congreso, dimos nuestra pelea, pero bueno, votaron 32 por nuestra posición y 70 por la de ellos. Ahora quizás ocurra lo contrario, y es que por la posición que se viene a la paz vote una mayoría y logre mantener unido al ELN para traerlo en unas negociaciones a la paz y terminar este largo conflicto armado que ha significado mucho dolor para el país, y ojalá eso ocurra. Yo creo que hay que hacer votos por eso. Y claro, pero déjeme lo interrumpo sobre lo que usted está diciendo, discúlpeme lo interrumpo, pero es que me parece leer entre líneas que usted está diciendo que hay unas diferencias entre Pablo Beltrán y Antonio García, que una de las divisiones que hay dentro del propio ELN es unas diferencias entre estos dos líderes de esa guerrilla. Sin duda. Yo creo eso, porque la forma de la actitud y la forma de enfrentar cada problema ha sido distinta. Entre ellos se respetan la unidad interna y han tramitado las diferencias internas, seguramente convocando el Comando Central o cuando convocaron a la reunión nacional de ellos el año pasado. Es así, pero tienen diferencias internas debido también a su experiencia distinta, el uno en una mesa de negociación y el otro más por fuera de la mesa durante este tiempo, estos últimos años. Y yo creo que pues es natural y es bien que esto ocurra. Ahora bien, ¿cómo van a tramitar esas diferencias? Yo creo que el Congreso es para tramitar esas diferencias. Eso es lo que uno siente afuera por la historia del grupo, por la manera como yo los vi actuar internamente. Ellos, ambos, tanto Antonio como Pablo, pues le tienen mucho miedo a la división, a que se conozcan sus posiciones afuera diferentes, y eso es natural dentro de un grupo guerrillero. Incluso hay una cosa que se llama pues el orden interno, que no sacar las diferencias afuera, y eso pues lo vivimos nosotros. Nosotros podíamos sacar las diferencias internas afuera, y solo cuando pues hubo el Congreso y ya nosotros quedamos en minoría, pues nos dedicamos a hacer conocer que teníamos otra posición, porque ya estábamos más acá en la paz que en la guerra, y nosotros estábamos ya convencidos de que era el momento de la paz. Pero yo creo que ellos tienen sus diferencias y me parece bien y lógico que las tramiten en un Congreso, y hay que ayudar los que tienen acceso desde la sociedad civil, al ELN, la comunidad internacional y el propio gobierno deben ayudar a que primero se haga rápido el Congreso, y segundo, que ojalá tramiten bien las diferencias y ojalá tomen una posición mayoritaria y todos se vengan a la paz. Pues a mí eso que usted dice me parece delicado, porque una cosa es tener diferencias con un frente comunero y otra cosa es tener diferencias entre los dos principales líderes de una guerrilla como lo es el ELN. Pero mire, usted conoce las dinámicas políticas del ELN, conoce los tiempos, pero también conoce las dinámicas políticas del gobierno actual, porque recordemos que usted de hecho publicó un libro sobre cómo se gestó el triunfo de la izquierda por primera vez en la presidencia de Colombia, el triunfo de Gustavo Petro. Y sabiendo que usted conoce los intríngulis y cómo funciona también el gobierno nacional, me parece pertinente preguntarle sobre qué es lo que busca el gobierno teniendo esa negociación con el Frente Comunero. ¿Qué es lo que busca?
¿realmente presionar al ELN para que negocie o simplemente tener una negociación con un frente y tener por lo menos un proceso de paz exitoso, ya sea con ese frente comunero del ELN y decir, bueno, por lo menos en medio de estos años logramos sacar adelante esa negociación de paz con esos allá en Nariño? Pues la primera es agradecerle por la mención, primero del libro que acabo de lanzar, La Parapolítica, el asalto mayor a la democracia en Colombia, que es una historia sobre ese fenómeno que investigamos nosotros hace 20 años. Estamos celebrando los 20 años de la publicación de ese primer libro y ahora publicamos otro libro en Editorial Planeta y lo lanzamos este sábado. Es recordar el libro, pues usted sabe lo que es de difícil vender libros en Colombia, pero eso me ayuda mucho, eso es un espaldarazo para vender libros. Lo mismo el de la izquierda al poder en Colombia. Del secuestro que presionaron también. las tensiones que hay en el seno del Comando Central. Tenemos que ayudar los que podemos, los que conocemos esa dinámica. Yo conozco esa dinámica. Pero usted dice, León, que hay que ayudarlos, pero realmente el ELN sí quiere negociar.
O sea, si hay realmente una intención de paz. Sí, yo creo que ahí es el cómo. La diferencia es el cómo. Y ellos en el cómo siempre se han enredado mucho. Entonces, yo creo que ellos en el cómo se enredan mucho porque ellos tienen una negociación, una propuesta de negociación que es atípica, muy distinta a todas las negociaciones de paz aquí en el mundo. Ellos no quieren ser un partido político, quieren una negociación en clave regional, que les ofrezcan salidas para las regiones en que están, en procesos sociales, quieren más mantenerse allí a través de esas organizaciones sociales y de la fuerza que han construido en todos estos años. Quieren una negociación donde ellos no vayan, pues me lo dijeron en La Habana. Yo fui a visitarlo a finales del 22, cuando se iban para Caracas. Fui a hablar con Pablo Beltrán y hablé con Pablo Beltrán y con su delegación. Me dijo, nosotros no queremos ser un partido político, tener una bancada parlamentaria, queremos otra cosa y vamos a tramitar con Petro esta cosa. Y yo los vi muy optimistas en ese momento. Yo creo que esa mesa de negociación quiere avanzar en ese camino, pero no es fácil porque primero hay una premura del tiempo real, que no se la inventa nadie, es que son 4 años, y es que hay que negociar rápido para poder que en estos 4 años haya un proceso hacia adelante. Y segundo, que dejar las armas es muy difícil. Si uno está sentado en una mesa después de 60 años de guerra, es difícil, yo lo sé, pero yo creo que hay aspiraciones a la paz dentro de ese grupo, y creo que hay diferencias del cómo, y creo que en el gobierno pues están intentando entender esas diferencias internas y entender el cómo con el ELN, y ese es siempre un proceso difícil. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la diferencia real? A mi modo de ver, estoy especulando mirando ese grupo desde fuera. Yo hace mucho tiempo, hace más de 30 años no participo en ese grupo, pero mirándolo desde afuera es que Antonio García quiere seguir en un proceso de exploración de la paz, a ver cuándo hay cambios reales en las regiones y cambios políticos importantes en el país, y ahí sí beneficia la paz. En cambio, el otro sector dice, oiga, quizás esta es la oportunidad para irnos ya a la paz, fortalecer las fuerzas de izquierda que están en la lucha democrática, en una pelea durísima también para tratar de hacer unas reformas. Quizás esa puede ser la diferencia interna, que están tratando de tramitarlas y que seguramente la van a llevar a su Congreso. Pues León Valencia, me parece importante hablar con usted precisamente sobre esa entrevista que dio Pablo Beltrán el fin de semana y sobre la que nos dio Oti Patiño a nosotros hace 2 semanas, que pues dan muchas luces sobre lo que está pasando en medio de esa negociación que está en crisis, pero pues que es fundamental para este gobierno y también para esa guerrilla que sea exitosa. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial y mucha suerte con ese libro de la parapolítica, que estoy segura que va a ser un éxito también en ventas como el anterior. Muchas gracias. Un saludo especial.